Y quiero que me acompañen y vamos a ir al libro de Efesios. Estamos estudiando el libro de Efesios versículo por versículo y esta tarde vamos a culminar una sección en la cual Pablo ha hablado sobre la unidad en la iglesia. Si me acompañan, Efesios capítulo 2, y nos toca la última sección, que es desde el versículo de número 19 al versículo de número 22. Efesios capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa, porque nos has brindado este lugar donde podemos congregarnos, donde podemos abrir tu palabra y oramos, Señor, que eso sea justamente lo que estudiemos en esta tarde. Que no haya ningún comentario personal, que no haya ninguna idea preconcebida, sino por el contrario, Padre, que tu texto sea expuesto con claridad, que tú nos confrontes con las verdades que están allí, que nos animes, que nos redargullas, que nos enseñes cosas que tenemos que dejar de hacer y cosas que sí tenemos que comenzar a hacer. Te damos gracias por este tiempo una vez más, por la bendición que tenemos de estar en un país libre, Señor, donde podemos adorar tu nombre con libertad y donde podemos proclamar el Evangelio sin temor de nuestras vidas. Ahora, Señor, bendice tu palabra y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y les decía que durante estas 3 semanas hemos estado hablando sobre la unidad y la unidad en la iglesia. Este capítulo 2, comenzando en el versículo 11, nos habla, ¿verdad?, sobre cómo era la situación antes de que fuéramos juntos en la iglesia, cómo había una separación entre gentiles y judíos. Vimos cómo llegamos a ser uno y cuál fue el motivo por el cual llegamos a ser uno, que fue a través de la sangre de Cristo. Y Pablo quiere terminar esta tarde, este capítulo, esta idea, este párrafo, mostrándonos cuál es el propósito con el cual Dios hizo la unidad en la iglesia o nos hizo un solo cuerpo. Entonces, vamos a comenzar con el versículo de número 19, que comienza con una palabra sumamente interesante. Dice, así que. Cuando usted encuentra estas palabras, así que, en la Biblia, ¿es por qué? Es porque se está refiriendo a que pasaron un montón de cosas, así que, en consecuencia a esto, como consecuencia de lo que pasó, ahora ustedes tienen que hacer esto o tienen que vivir de determinada manera o son de determinadas maneras, como es este caso en este pasaje. Entonces Pablo les habla a los gentiles, a nosotros, a los que antes estábamos alejados de la promesa, nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿verdad? Extranjeros, advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El título del mensaje esta tarde se llama Unidos en Cristo, juntos para servir. Y vamos a darnos cuenta que el propósito de estar juntos, de ser uno, es para poder servir al Señor. Este pasaje es sumamente fácil de dividir. Si tienen un boletín, tenemos un pequeño bosquejo ahí en la última página. Y está dividido en 2, ¿verdad? Primero habla de características, de cosas que ahora nosotros tenemos, que los creyentes tienen. Y después consecuencias que vienen en la vida de los creyentes a raíz de estas nuevas características que poseen. Lo primero que nos dice, que el versículo 19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Entonces la primera característica es que los creyentes ahora, los que están en Cristo, poseen una nueva ciudadanía.
Ya no son extranjeros, ya no pertenecen al reino que pertenecían en la antigüedad. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 3, el escritor de Hebreos dice lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos, está hablando de los héroes de la fe del capítulo 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, sobre la tierra. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esto? Que ahora que ya no somos extranjeros, que ahora tenemos una nueva ciudadanía, ahora pertenecemos a un nuevo reino. En este texto en Hebreos, ¿verdad?, se usa para aquellos que antes estaban mirando de lejos y que ahora, ¿verdad?, pueden mirar de cerca. Como medio para enfatizar, para ayudarnos más, Pablo agrega, ¿verdad?, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esta palabra advenedizos lo que nos ayuda es que destaca la condición de un extranjero que aún viviendo en un determinado lugar no tiene los derechos propios de los ciudadanos. Si pudiéramos hacerle una especie de parafrasis, ¿verdad?, uno es no ciudadano y el otro es no residente o inmigrante. Es alguien que está viviendo en un país pero no tiene todos los derechos de las personas que viven en ese país. Pero ambos adjetivos nos están mostrando, están definiendo que tienen algo en común. Eran personas que no tenían una ciudadanía. Y lo primero que tenemos que entender como iglesia es que en el momento que nosotros estamos en Cristo, ahora tenemos una nueva ciudadanía. Ya no somos extranjeros. Ya no somos inmigrantes, ahora pertenecemos a este nuevo reino. Y creo que, por no decir todos los que estamos acá, salvo que algunos hayan nacido y toda esta vida aquí en Estados Unidos, todos somos inmigrantes en este lugar, ¿verdad? Todos entendemos el concepto de no ser de repente ciudadano, o más que no ser ciudadano, no pertenecer de nacimiento a este país, ¿verdad? Algunos pueden llegar a ser ciudadanos por papeleo, por matrimonio, por como sea, ¿verdad? Pero igual uno no nació en este país. Entonces nosotros somos inmigrantes, somos extranjeros. Y Pablo, ¿verdad?, nos muestra estas dos características acá porque nos dice, ¿verdad?, que tenemos una nueva ciudadanía. Esta ciudadanía representa, ¿verdad?, que ahora nuestro pasaporte, por llamarlo de alguna manera, dice República del Cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo anima a los filipenses con este pasaje. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Vemos que los creyentes tenemos una nueva ciudadanía. Y cuando uno es ciudadano de un país, uno está preocupado por lo que está pasando en ese país. Pablo le reafirma a la gente de Filipos que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, que ya estamos de paso acá. Y podríamos ahondar y el mensaje se iría para un lado que no quiero que se vaya, pero la realidad es que si nuestro reino, si lo que nos espera no está aquí, a veces nos afanamos demasiado por tener cosas de este lado del sol o de este lado de la eternidad que van a ser temporales. Cuando nuestra verdadera meta, nuestra verdadera casa, el que está preparando una morada, como dice Juan capítulo 14, ¿verdad?, es el Señor y en el cielo y para nosotros. Entonces lo primero que entendemos acá es que los creyentes están unidos, que están en Cristo, tienen una nueva ciudadanía. Pertenecen a otra república. Ahora, ¿qué significa tener, ¿verdad?, otra ciudadanía? Por ejemplo, significa que ahora nosotros buscamos las mismas cosas. Hay unidad en la iglesia porque se supone que todos los miembros de la iglesia, las personas que han nacido de nuevo, las personas que están en Cristo, ahora buscan las mismas cosas. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo dice así: si pues, un condicionante, habéis resucitado con Cristo, si eres creyente, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. Vamos entendiendo. Ahora somos ciudadanos de otro reino. Ahora tenemos que tener otros deseos porque anhelamos lo mejor para nuestro reino. Tenemos cosas en común. Y Pablo nos dice aquí, ¿verdad?, que tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba que tenemos que buscar? Un resumen fácil sería las cosas que agradan a Dios. Aunque las cosas de arriba se refieren, ¿verdad?, a las cosas del reino celestial, a cosas que tengan valores espirituales, cosas que caractericen a Cristo, tanto como el amor, el perdón, la misericordia, la paciencia, el gozo. Esos son buscar las cosas de arriba. Cuando los creyentes, nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos en las realidades celestiales, es cuando recién podemos disfrutar lo terrenal. ¿No es irónico eso? ¿No es irónico que nosotros tenemos algo en que gloriarnos, algo en que gozarnos, algo seguro a lo que vamos, que es mucho mejor que lo que tenemos acá? ¿Pero qué escogemos? Escogemos seguir atados a las cosas terrenales. Seguimos, en vez de mirar y poner los ojos en lo que viene, enfocados en los problemas momentáneos y temporales. Y para un cristiano, la única manera de disfrutar la vida hoy en día es poniendo los ojos en las cosas de arriba. Es viendo, ¿verdad?, lo que nos espera. Es ver lo que Dios ya nos ha dado. Una iglesia que manifiesta esta nueva ciudadanía, ¿verdad?, es una iglesia que va a buscar estar junta sirviendo al Señor, buscando la prioridad del reino. Esta semana, para los que siguen fútbol, fue semanas de eliminatoria, ¿verdad? Entonces, semanas de eliminatoria, ganó Uruguay, de pura suerte, pero ganamos. Ganó Honduras también, bien Freddy está contento, está. Pero cuando están en las eliminatorias, nosotros los hombres que nos gusta el fútbol, lo vivimos diferente, ¿verdad? Estamos enfocados en las noticias del fútbol de nuestro país. Capaz que el único pecador es el pastor, lo siento, si hay alguno que no es así. Pero yo los conozco y yo sé que son igual que yo. Y estamos mirando y miramos videos y escuchamos las noticias. Y vemos cómo va a formar Perú y qué va a pasar con Chile, que la guerra del Pacífico, que el pica. Ahí empiezan todos los problemas. Tengo un par de historias para eso, pero mejor no, para otro momento. ¿A qué voy con esto? A lo que voy con esto que quiero que pensemos, que verdad, cómo nosotros pensamos muchas veces en nuestro país de nacimiento, en nuestra ciudadanía, y nos ahorcamos y abocamos a buscar cosas de donde venimos, sin entender, ¿verdad?, que ya no estamos más ahí. Yo estaba sacando cuentas y estaba casi con el abaco no, pero estaba sacando cuentas y yo voy a cumplir 48. 14 de diciembre, si me invitan a comer a algún lado, estoy más que disponible, tengo todo el día. 48 jóvenes años. Yo salí de mi país a los 20. Así que empecé a sacar cuenta y por más que cuando juega Uruguay nos ponemos la celeste, ponemos la cosa, ponemos bandera, gritamos, cantamos el himno, yo he vivido mucho más fuera de mi país que en mi país. Pero aún así, mis ojos y mi corazón están ¿dónde? En mi país anterior. ¿Y sabe qué pasa con los creyentes? A veces pasa exactamente lo mismo. Hace muchísimos años que dejamos el mundo, hace muchísimos años que, dice Pablo en Colosenses, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora pertenecemos a este nuevo reino del cual somos ciudadanos, del cual tenemos pasaporte, pero nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros sentimientos siguen atados a de donde vino. Por eso Pablo hace el énfasis y le dice, ya no sos extranjeros ni advenedizos, ahora sos conciudadanos, ahora pertenecen al mismo reino. Y otra forma de ponerlo es como continúa con la segunda característica que tiene la gente que está en Cristo. Nos dice que pertenecemos ahora a una nueva familia. Mire lo que dice en versículo 19. Dice, sino conciudadanos de los santos, ¿verdad? Con todos los creyentes. Y miembros de la familia de Dios. La palabra ahí para familia, oikos, también se usa como casa. Y miembros de la casa de Dios. Y miembros del templo, como lo va a decir más adelante. Y miembros de la iglesia. Y yo sé que tenemos todos diferentes apellidos acá, ¿verdad? Pero usted sabe cuántas familias hay en el mundo, ¿verdad? Hay solamente 2.
Y no son Pérez y González, por si hay algún Pérez y González que se cree que son de todos de apellido Pérez y González. No. Hay dos familias en el mundo. Está la familia de Dios y la familia de Satanás. Está la familia de Dios y la familia del diablo. Y no hay ninguno que esté sin familia. O usted pertenece a la familia de Dios, usted pertenece a la familia del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44, Cristo refutando a los maestros, a los judíos que lo estaban persiguiendo, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y viene la característica de la gente que pertenece a esa familia. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que el que no es de la familia de Dios y pertenece a la familia del diablo, quiere hacer los deseos del diablo. Dice, él ha sido, 8:44, homicida desde el principio. Así que esta gente quiere matar también. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hay dos familias. Y si hay una cosa, hermano, que tenemos que estar claros, es a qué familia pertenecemos, ¿verdad? Mire que acá no hay personas huérfanas. O usted es de la familia de Dios, o usted es de la familia del diablo. Cuando nuestras jovencitas, ¿verdad? Y no ha pasado en el tiempo que llevo pastoreando acá, pero en otro país sí recuerdo, que llegó una jovencita y tenía un noviecito y parece que la cosa iba bastante seria, ¿verdad? Entonces viene y la primera pregunta que hace el pastor, porque yo me encanta conocer a los noviecitos, noviecitas, van a poner cara fea, ¿verdad? ¿Es creyente? ¿Es parte de la familia de Dios? No, pastor, pero está cerca, me dijo. Y yo pensé para mí, está cerca, dice, al infierno si le pasa algo. Entonces yo dejé la conversación, pero otra vez nos sentamos y conversamos, y un día le pregunto, a la semana, ¿cómo está tu suegro? Y la muchacha me dice, bien, pastor, trabaja, está bien de salud. Sí, está bien de salud y todo, pero ¿cómo está él? Y siguió, y yo haciéndome... Y en un momento le digo, tú sabes quién es tu suegro, ¿verdad? El diablo. Porque él es un hijo del diablo. Y alguno va a decir, pastor, qué duro. Pero no, hermano, esa es la verdad. ¿Sabe qué? A veces nosotros tratamos de suavizar la verdad de la Escritura. Si hay una persona que no tiene a Cristo en su corazón, es un hijo del diablo. Y mire lo que la palabra dice, porque lo acabamos de leer. Es una persona que tiene los mismos deseos que el diablo, que es mentiroso, que no hay verdad en él. Entonces, si uno quiere realmente a un muchachito o una muchachita que está buscando una pareja, que está buscando a alguien con quien estar, ¿qué es lo que le voy a decir? No, no te preocupes, el Señor lo va a convertir. No. Capaz que el Señor tiene misericordia y puede solucionar la situación. Pero ¿para qué vas a entrar en un lugar bastante complicado? Y para eso es que Dios nos dejó la Escritura. Para que entendamos que ahora pertenecemos a otra familia. En Juan capítulo 1, versículo 12, versículo sumamente conocido, ¿verdad? Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora en Cristo somos parte de la familia de Dios. Ya nuestro Padre no es más el diablo. Ya no estamos más bajo el control suyo. Ahora pertenecemos a Dios y somos parte de su familia. Por eso Pablo viene diciendo así que. Porque después que nos habló desde el versículo 11, primero recordándole a los gentiles, ¿verdad? Que en otro tiempo estábamos alejados de las promesas, de la ciudadanía, que no teníamos esperanza, que estábamos sin Dios, que la sangre de Cristo nos había acercado, que mediante la cruz Él, como vimos la semana pasada, nos reconcilió, que Él predicó las buenas nuevas. Por todo eso es que ahora ya no somos extranjeros. Ahora somos parte de la familia de Dios. Y déjeme mencionar brevemente 4 o 5 cosas que yo creo que significa ser parte de la familia de Dios. Ser parte de la familia de Dios, aunque parezca esencial, simple, es tener a Dios como tu Padre. ¿Ya has pensado en eso? Oye, si amamos a nuestros padres terrenales, si nuestros padres terrenales se desvivieron para darnos todo
Y nosotros tratamos de hacer lo mismo por nuestros hijos y amamos a nuestros hijos con un amor que solo los padres pueden entender. A veces los queremos acogotar, ¿verdad? Pero los queremos. A veces, pero cuánto más será tener a Dios como nuestro Padre. Tener a alguien que nos está escuchando. Tener a alguien que puede solucionar cualquier problema en nuestra vida y que lo que más quiere es que a nosotros nos vaya bien. Ser parte de la familia de Dios es tener a Dios como Padre. Ser parte de la familia de Dios, como ende de ser tener a Dios como Padre, también significa experimentar el amor de Dios. Hermano, nosotros no sabemos lo que es amar y no podemos amar hasta que somos creyentes. Un no creyente no ama. Porque la Biblia dice en Romanos, capítulo 5, que Dios derramó, dice que somos justificados por la fe y que Dios derramó el amor de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Antes de ser cristianos, nosotros no podíamos amar. Ser parte de la familia de Dios es experimentar el amor de Dios. Ese amor que perdona todo. Ese amor que nosotros lo podemos experimentar, lo tenemos que creer, pero nunca lo vamos a entender. ¿Cómo puedo entender que todos los días de mi vida me estoy rebelando contra Dios? Que en casi todo momento está luchando mi carne y muchas veces está ganando y estoy fuera de lo que Él quiere para mí. Pero aún así, Él nunca me da la espalda. Solamente los que están en la familia de Dios pueden experimentar el amor de Dios. Ser parte de la familia de Dios significa también tener tus necesidades satisfechas. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Discrepo con esa traducción. Lo que yo creo que quiere decir ahí cuando vemos el tiempo verbal, una mejor traducción sería, Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué? Porque de lo que tengo no me falta absolutamente nada. Y lo que tengo es lo que Dios me ha dado. No tengo lo que quiero, tengo lo que necesito. Tengo mis necesidades satisfechas. Ser parte de la familia de Dios también significa que ahora tengo acceso a Dios en oración. La única oración que Dios está comprometido a responder de un hijo del diablo es la oración de arrepentimiento. Es la de volverse a Cristo. Es la de creer con arrepentimiento y pedir perdón por sus pecados y tener fe, una fe que salva. Pero nosotros no. Nosotros tenemos acceso directo a hablar con Dios. Y dice que cuando pedimos en el nombre de Jesús, todo lo que pedimos nos va a ser dado. Paréntesis. Pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, ¿verdad? No como cuando usted está cocinando, 5 gramos de esto, 5 gramos de esto, un poquito de esto y ya estamos. No. Pedir en el nombre de Jesús significa que yo estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad, que estoy pidiendo lo que Él querría que pasara. ¿Se acuerda cuando leímos la semana pasada el pasaje en Santiago? Que había mucha gente que ¿qué le pasaba? Que no recibían porque pedían. ¿Qué pedían? Pedían mal, pedían para sus propios deleites. Ser parte de la familia de Dios también significa que somos parte de una familia grande. ¿Cuántos vienen de familias grandes? ¿Verdad que son divertidas Navidad y fin de año? Mi mamá tenía 11 hermanos. Mi papá era hijo único, pero mi abuela tenía 19. No había televisión, no había radio, no había nada en esa época, ¿verdad? Pero hermano, yo recuerdo y tengo las vivencias de las Navidades, y las Navidades 24 pasábamos con la familia de mamá, éramos discretitos 60, 65 nomás en la casa de la abuela. Pero fin de año pasábamos con la familia de mi papá, que tenía un tío mío que tenía una chacra, y ahí pasábamos los 100 y largos, ¿verdad? Y era cordero, y vino, y celebración, y familia. Y yo crecí con eso. Y si hay una de las cosas que Dios me permitió al estar y conocerlo a Él, es que ahora tengo una familia aún más grande. Porque nosotros somos una familia grande y amorosa. Algunos va a decir, no, pastor, usted no sabe. No, sí sé. Pero la iglesia es un lugar amoroso. Hay un lugar donde el amor tiene que reinar, es en la iglesia de Cristo.
¿Sabe qué es lo lindo de tener una familia grande y amorosa? Que usted no está solo para enfrentar la vida. Una de las mentiras más grandes que el diablo puede hacer es hacerlo sentir solo. No, nadie te va a entender. Capaz que sí, capaz que en la iglesia nadie lo entiende, pero Dios sí lo entiende. Pero normalmente siempre hay alguien en la iglesia que pasó por lo que usted está pasando. Usted no tiene que enfrentar la vida solo. Hermano, el grupo de WhatsApp que tenemos es para que oremos los unos por los otros. Las reuniones es para que oremos los unos por los otros. ¿Sabe lo que a mí me molesta? Y algunos que ya me conocen hace tiempo se acuerdan y otros no. Pero a mí lo que me molesta es cuando pasa algo en la iglesia y yo soy el último en enterarme. Porque si fuera un chisme y alguien quiso algo, me entero primero. Eso no pasa nada. Pero cuando hay una hermana que va al hospital, a una hermana que no se siente mal, tengo que estar rastreando así, y voy escuchando así, y voy escuchando. Ya con los años tengo mis informantes en cada ministerio, ustedes no saben, pero ya ahora me llegan reportes. Pero hermano, cuando le pasa algo, al primero que tiene que llamar de la iglesia es a mí. Y sí, los pastores estamos ocupados, y sí tengo cosas que hacer, pero la prioridad del pastor es cuidar las ovejas. Capaz que no puedo hacer nada. Si tiene una deuda de $1 millón, olvídese, vamos a orar. Pero sí puedo orar. De repente sí puedo darle un consejo. De repente sí puedo conectarla con otro hermano que yo conozco que haya pasado por una situación similar para que estén juntos. Ahora que somos de esta parte, de esta nueva familia, no tenemos que enfrentar la vida solo. Ser parte de esta nueva familia también nos da un propósito y un significado eterno. Yo pienso en la gente que se levanta los lunes para ir a trabajar con el único pensamiento de cuando llegue el viernes a la tarde para descansar. Y esa es su vida. Y semana tras semana, ¿y cuál es el? No tengo ningún propósito. Y no tiene que haber cosa más triste para una persona que no tener propósito. Cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, tenemos un propósito eterno. Ser parte de la familia de Dios, por último, esta familia significa que tenemos una herencia eterna. Entonces Pablo nos muestra en estos versículos, este último que leímos, que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, que no es que no tengamos los mismos derechos, tenemos los mismos derechos, somos conciudadanos de los santos. Y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Este cambio trae dos consecuencias en nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también, dice Pablo, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo primero que vemos en este pasaje, ¿verdad?, como las características o lo que tenemos, las consecuencias de tener esta nueva ciudadanía, de ser parte de la nueva familia, es que estamos edificados con un fundamento firme. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y cuando leemos acá edificados, ¿verdad?, podría de repente malentenderse como que algo que está sucediendo o algo que todavía no pasó, pero la realidad es que dice una traducción un poquito mejor sería que ya habéis sido edificados, ya habéis recibido la salvación. Es algo que pasó en el pasado, pero que sigue teniendo una consecuencia en el resto o durante de nuestra vida. Entonces Pablo nos dice que estamos edificados sobre un fundamento fuerte. Sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles había? 12. No hay más. Ya todo eso de apostolitis, que ahí dicen por ahí, ya no hay más. Apóstoles fueron 12 y fueron aquellos que fueron confiados por el Señor, que fueron designados por Él, que le vieron a Él resucitado, que le vieron, fueron parte de su ministerio. Pablo aparece luego como un abortivo, pero a esos fue los que se le entregó, ¿verdad?, la comisión de escribir, de dejarnos a nosotros de manera escrita la palabra de Dios. Fuimos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas.
No es que las personas mismas fueran el fundamento, sino que ellos habían colocado, ¿verdad?, el fundamento. Pablo dice en 1 Corintios 3, 10 y 11, dice que conforme a la gracia que Dios que me ha sido dada, Pablo dice que él es como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie, dice Pablo ahí en 1 Corintios, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estamos edificados, aquellos que somos parte de la familia de Dios, que tenemos una nueva ciudadanía, sobre el fundamento firme de los apóstoles. ¿Se acuerda en Hechos capítulo 2, cuando comenzó la iglesia? Que perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. La enseñanza cristiana tradicional, clásica. Yo cuando escucho, ¿verdad? Y uno escucha o lee, algunas veces lee libros y a veces escucha otros predicadores, ¿verdad? Cuando hay alguien como que descubre como la panacea, hermano, no hay más nada que descubrir. Los mismos textos bíblicos han sido estudiados por miles de años. La doctrina cristiana no ha cambiado, la doctrina esencial, la doctrina clásica, no ha cambiado. Tenemos que sospechar cuando alguien encuentra algo que nadie vio por muchos años porque estuvo oculto, entonces Dios se lo reveló a esa persona. El otro día perdí el tiempo, estaba escuchando un mensaje, pero escuché uno, me llamó la atención, en un pastor que decía, yo les voy a enseñar cómo se puede hablar, cómo la enseñanza del don de lenguas es bíblica. Y yo dije, qué bueno saber. Me senté y escuché el sermón. Y la verdad que el pastor hizo una muy buena explicación y 3, 4 malinterpretaciones de pasajes y alguna asunción para poder forzar su punto. Pero ¿sabe cuál es lo más interesante de eso? Es que en un momento, al final, él solo se denunció y dijo, sí, yo sé que esto es raro para usted, porque estuvo oculto de todo el mundo y recién se empezó a hablar en lenguas como en el año 1900. Entonces, ¿qué pasó antes? Los cristianos desde la época de los apóstoles hasta 1900 no eran lo suficientemente espirituales para entender el don de lenguas, no. Era que la verdad clásica es que no se necesitaban, que eran de una determinada manera, y no es el tema del mensaje de esta tarde. Vamos a llegar más adelante y vamos a poder hablar de eso a profundidad. Pero lo que tenemos que entender es que el fundamento ya fue puesto. Yo creo que es una buena idea para nosotros, porque no sé cuánto, hay un librito por ahí que se llama El Credo de los Apóstoles, que es bien interesante, bien simple de leer, y tiene la doctrina básica. Tiene las cosas que no han cambiado en la cristiandad desde hace 2000 años. Y hay una duda, por ejemplo, cuando dice sobre los apóstoles y profetas. Algunos creen que acá se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Yo creo que no. Yo creo que se está refiriendo a los profetas que había en los tiempos del Nuevo Testamento. Porque miramos, por ejemplo, un poquito más adelante, ahí en Efesios 3, el versículo 5, Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Eran los que estaban escribiendo la palabra del Señor. Ahora, Pablo deja en claro que la principal piedra del ángulo, el fundamento, es Cristo. El profeta Isaías dice en el capítulo 28, versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto por Sión, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Pablo en Hechos capítulo 4, versículo 11 dice de Jesús, Lucas, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Parece que en la antigüedad, y este concepto lo han traído, la piedra del ángulo es la más importante en las estructuras antiguas. Es la que sostiene el edificio. Según el tamaño de la piedra es el edificio que se puede construir. Imagínese la roca, que es el fundamento que tenemos nosotros, lo que se puede construir, ¿verdad? Entonces dice que Cristo es nuestra piedra angular. Era importante porque todas las demás partes tenían que apuntar, ¿verdad?, a esta estructura, ¿verdad?, o toda la estructura, se orientaba hacia esa piedra angular. Ahora vemos que la doctrina no ha cambiado, vemos que estamos sobre un sólido fundamento y que se construye sobre lo que Jesucristo dijo, sobre lo que Jesucristo hizo,
sobre lo que Jesucristo enseñó. Y esto es sumamente interesante, porque ¿quién es el que hace crecer la iglesia? ¿Los pastores? No. Yo me río cuando hay pastores que me dicen, no, fui a una entrevista de trabajo y me preguntaron, ¿y cuál es su plan? Porque a mí me preguntaron a veces, ¿cuál es su plan para hacer crecer la iglesia? Yo lo miré y dije, yo no tengo ninguno, ¿cuál es su plan para hacer crecer la iglesia? Y se empezaron a reír. Y digo, no, es que la iglesia, el que da el crecimiento, ¿quién es? El Señor. Dice Cristo en Mateo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es el fundamento, Cristo es la base, pero es Él también el que construye. Obviamente que también hay una participación de nuestra parte. Entonces Pablo termina diciendo acá, dice, en quien todo el edificio, hablando de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y miremos esto, cuando hablamos de la imagen de construcción, de piedra angular, nos imaginamos algo estático, nos imaginamos algo que está quieto. Pero acá es todo lo contrario, porque dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Es la responsabilidad de las piedras que somos nosotros participar en este crecimiento. Hermano, si cada uno en la iglesia utilizara los dones que Dios le dio para el servicio y los usara en el beneficio de la obra, ¿usted cree que la iglesia no crecería? ¿Usted cree que más gente no llegaría a los pies de Cristo? Y yo no sé qué estamos esperando, pero en algún momento yo creo que el Señor nos va a terminar de despertar. Porque es bueno aprender todo esto, es bueno saber lo que significa en griego, es bueno que es extranjero, que es advenedizo, pero al final de todo esto nos tiene que llevar a entender de que nosotros los cristianos ahora tenemos una nueva ciudadanía, pertenecemos a una nueva familia, tenemos un fundamento firme y que nuestra responsabilidad es junto con Cristo edificar la iglesia. Y hasta que cada uno de los miembros de la iglesia, y cuando hablo no solo de nuestra iglesia, sino de la iglesia de Cristo universal, no entienda la importancia que tiene dentro del cuerpo, es muy difícil que la iglesia crezca. Es mucho más fácil sentarse a criticar lo que los otros hacen que ir y hacerlo. ¿Verdad? Vamos a tener nuestra primera gran celebración el próximo domingo, por lo que tengo entendido. No sé cómo va a ser el mensaje, pero parece que comida va a haber un montón. Y vamos a pasar un lindo tiempo, pero alguien se va a enojar por algo. Y a alguien no le va a gustar algo. Y alguien va a decir, uy, podíamos haberlo hecho mejor. Oh, ya lo veo a Daniel. Daniel podría haber organizado las mesas de manera diferente. Ay, Natalie podría haber traído otro plato que no fuera arroz. Espero que no haya arroz, no arroz. Pobre Natalie. No. Pero ¿sabe qué? Es más fácil quejarse que hacer. Y la verdad es que yo admiro a los que tienen el valor de hacer. Porque hacer sabiendo de que va a ser criticado, y yo soy sincero con esto, ¿sabe qué es lo más que me gusta de ser pastor? Es que no importa lo que yo haga, siempre alguien se va a enojar conmigo. No va a haber nunca una vez que yo tome una decisión y el 100% de la iglesia esté, oh, qué buena decisión tomó el pastor. No, va a haber alguien que no le va a gustar. Y estoy bien con eso. Yo soy de la filosofía que prefiero que la gente haga a que la gente no haga. Porque la gente cuando no hace, ¿qué hace? Critica. Y Pablo nos está diciendo acá, hermano, tenemos una nueva ciudadanía, tenemos una nueva familia, ya fuimos edificados, ya tenemos el fundamento. La iglesia, hay una canción hermosa, ojalá la cantemos para el aniversario, la iglesia prevalecerá. La iglesia es la novia de Cristo, la iglesia no va a desaparecer. Quizá esta congregación local que estamos acá en algún momento desaparezca. Cambie de nombre, se vaya a otro lugar, no estemos más nosotros, vaya uno a saber. Pero la iglesia de Cristo, esa no va a desaparecer, porque Cristo es el que la edifica y ni las puertas del Hades pueden. Entre paréntesis, no creo que nosotros nos vayamos a ningún lado, y creo que sí vamos a crecer. Y sí creo que Dios nos va a bendecir con personas que quieran aprender más de su palabra, y con personas que necesiten recibirlo como Señor y Salvador. Pero lo último que nos dice es que somos ahora, las consecuencias, somos un templo para Dios. Dice el versículo 22, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay dos características de este edificio, de estas cosas que estamos viendo acá. Primero, que está bien ensamblado, que no hay ningún punto débil.
en este templo. No hay un material falso. Porque todo lo que se usó, ¿verdad?, para poder construir ha sido seleccionado, inspeccionado por Cristo. No hay ningún ladrillo en la iglesia que no sirva. No hay ninguno que forme parte del cuerpo de Cristo, que venga de esta nueva familia, que sea ciudadano, que no sirva. Porque Cristo mismo, y lo estudiamos en Efesios, nos escogió para ser parte de este edificio. Cristo mismo supervisó cada ladrillo que se iba poniendo a la iglesia. Hermano, nadie llegó a la iglesia de Cristo por casualidad. Llegamos porque el Señor nos trajo. Pero no solamente que está perfecto este templo, no solamente que tiene todo en su lugar, sino, como decíamos, va creciendo. Y va creciendo porque la gente que lo forma va creciendo espiritualmente y porque cada vez que ganamos un alma para Cristo, el edificio va creciendo. Y vamos agregando. Y vamos poniendo otra más. Los que van ganando, los que van llegando, ¿verdad?, se transforman en parte también práctica de la iglesia. La unidad de la iglesia, entonces, Pablo quiere enfatizar, porque es un factor esencial en lo que la iglesia es. Si la iglesia quiere crecer, la iglesia tiene que estar junta. Si queremos caminar, ¿vieron las Olimpiadas que están los remeros, verdad? Imagínense que en un barquito de eso son 6 y hay 5 que parecen Superman. Y hay otro que está con el teléfono así, con el remado para el otro lado. ¿Creen que eso va a avanzar a algún lado? No. A veces la iglesia es así. A veces la iglesia, tenemos 5 que están así y hay uno que está con el teléfono así mirando para el otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Nos cuesta avanzar. Vamos a avanzar, porque si somos los 5 de la iglesia nosotros, vamos a hacer así, vamos a tirarle el teléfono al agua y ya, si lo tiramos al agua si es necesario. Después lo venimos a buscar a la vuelta. Pero la verdad es que el gran problema es que sin unidad, sin estar al unísono, la iglesia no va a crecer. Y quiero que entienda esto porque esto es claro y clave. Ser uno no significa que somos iguales. Unidad es totalmente diferente de uniformidad. Qué aburrido que seamos todos iguales. Qué aburrido que como al pastor Gustavo le gusta venir de traje y corbata, todos tengan que venir de traje y corbata. Qué aburrido, al pastor Michael le gusta su corbatita, todos con corbatita. No, qué aburrido, todos. No. Imagínense qué es el que aburría las celebraciones, siempre la misma comida. Arroz, no. Qué aburrido. Hay diversidad. Y esa diversidad nos lleva a que veamos las cosas diferentes. Y no solo que veamos las cosas diferentes, sino que confiemos en que el que está guiando el barco es el Señor. Porque en los remeros, ¿sabes? Que en los remeros hay uno, que es el que menos se entrena, que va adelante de todo y ese va con la cosita así. Y ese es el que confía. Porque todos están escuchando la voz de eso. ¿Cuánto hicieron rafting alguna vez? Rafting. Miren, rafting es que hay uno que va atrás, que dice, a la derecha, todo a la derecha. Arriba, abajo, y el barco va para un lado, y todos confían en quien están escuchando. Hermano, la iglesia es igual. Y al que tenemos que confiar es en el Señor. Porque los métodos de hacer las cosas pueden ser diferentes y van a ser diferentes. Pero en una iglesia, mientras no se esté haciendo nada antibíblico, mientras no se esté predicando una falsa doctrina, tenemos que creer que el perito arquitecto es el Señor. ¿A qué voy con todo esto? Y mire que alguno estará pensando, ¿qué estará pasando en la iglesia? Que el pastor está tirando tanto con la unidad. No, es el texto nomás, no. Aunque nosotros venimos en una situación en la cual de 2 congregaciones estamos formando uno nuevo. Y puede haber quizá alguien que esté confundido, alguien que diga, no, pastor, no entiendo esto. No, pregunte. Pablo nos está diciendo con claridad que son muchas las cosas que nos unen y que si no estamos unidos en la visión, la iglesia no va a avanzar. Y qué triste, ¿verdad? Que habiéndose nos dado todo para ser una iglesia que crezca, no crezcamos porque tenemos un par que están con el remo para el otro lado. ¿Verdad? Entonces Pablo acá dice que este edificio, ¿verdad?, esta unión es lo que permite que el edificio crezca. El objetivo de este edificio, mire lo que dice el 22, sois juntamente edificados, no solamente el edificio, para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, Dios mora en su pueblo. Dios habita en su pueblo.
Probablemente esto sea una alusión a 1 Corintios 6, cuando dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu mora en nosotros. Vemos entonces por qué la iglesia es una. La iglesia es una porque Cristo la establece, Cristo la sostiene, Cristo le da la dirección y es el que da el crecimiento. Es un edificio que no está quieto. Yo tengo 3 niños. ¿Crecen los niños? Le compro pantalón a un día, la otra semana, ya le compré una camisa a Luca, hizo así, le quedó por acá la camisa. ¿Qué onda, Luca? ¿Qué pasó? Crece. La iglesia es exactamente igual. ¿Sabe cuándo uno empieza a morir? Cuando deja de crecer. En el momento que uno deja de crecer y desarrollarse, se le terminó el crecimiento. Puede crecer otra cosa, ¿verdad? Pero ya como desarrollo, no va a crecer más. Una iglesia que no crece, ¿qué le está pasando? Se está muriendo, ¿verdad? No hay status quo. No hay el estamos bien. No estamos bien. Esto es como hijo de Dios, hijo del diablo. O estamos creciendo o nos estamos muriendo. Y ojo, cuando hablamos de crecer, no hablamos, necesitamos 300 personas, necesitamos... Ojalá, no. Estamos hablando de un crecimiento personal, porque ¿vieron lo que dice acá? Dice que también nosotros somos edificados. No está hablando solamente del crecimiento numérico de una congregación, sino está hablando del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, como se ve de manera práctica. Se ven que ahora yo tengo un mejor manejo de la palabra de Dios. Que ahora yo veo mi vida, tengo una cosmovisión bíblica. La cosmovisión es la forma en la que la gente ve al mundo. En que cuando yo voy a tomar una decisión en cuanto a mi futuro, en cuanto a mi relación, en cuanto a mi pareja, en cuanto a mi trabajo, lo voy a hacer bajo el espectro de la palabra. Eso es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, una persona madura es que a la primera señal de problema va corriendo de rodillas a presentarse delante del Señor. Y ante la primera lugar de situación de duda va a conversarlo o con el pastor, o con los ancianos, o con algún hermano que conozca maduro en la fe. Y no va a quien le dicen que sí, ¿verdad? Porque a nosotros nos gusta eso. Nosotros vamos a preguntar consejo al que sabemos que nos va a decir que sí. No, está bien, sí, bárbaro. No. Pablo nos está diciendo acá entonces, ¿verdad?, que estamos creciendo, que somos edificados para ser un templo para el Señor. El templo es donde mora, donde vive Dios. El fundamento lo vimos, la piedra angular es Cristo. Estos 3 los vemos acá reunidos, ¿verdad?, en el versículo 22, así como una especie de bosquejo, de esbozo de la Trinidad. Pablo entonces quiere mostrarnos esto y quiere ayudarnos a que entendamos esto. Y quiero terminar con estas 2 ideas. Déjeme empaquetar desde el versículo 19. Usted está en Cristo, ya no es extranjero. Usted está en Cristo, ahora pertenece a la República del Cielo. Usted está en Cristo, ahora tiene una gran familia que le ama. Usted está en Cristo, ahora es parte de la familia de Dios y lo tiene a Él como su Padre. Eso nos da la seguridad de que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Que nuestra fundación, ¿verdad?, es firme. Y nos muestra que esa edificación nos tiene que llevar a crecer para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y para ser un templo santo en el Señor tiene que haber crecimiento. Donde hay vida, hay crecimiento. Una iglesia que no crece es una iglesia muerta. Que no se puede poner de otra manera. Y a veces hay iglesias muertas. Hay iglesias que están conformes con cómo están, que año a año van bajando, pero no. Hermano, yo soy sincero, yo si un par de meses nos vemos caras nuevas y nos vemos que estamos haciendo evangelizar, ahí van a ver la otra cara del pastor Gustavo, porque yo quiero que nosotros crezcamos. Ahora quiero que evangelicemos. Quiero que salgamos y contemos las buenas nuevas. Que por lo menos si el Señor nos llama y estamos en la presencia de Él, bueno, Señor, tú no mandaste a nadie, pero no fue porque nosotros no hablamos. Nosotros hicimos nuestra parte. El día que nos presentemos delante del Señor, mira, Señor, yo traté, si no me usaste porque había otro inútil por ahí que usaste mejor. Pero yo estaba ahí. Yo traté. Porque donde hay crecimiento, hay vida. Y eso es la idea que yo creo que tenemos que empezar a atender y que va con este pasaje. La iglesia es un organismo
vivo. La iglesia no son estas 4 paredes con un techo. La iglesia somos nosotros. Nosotros nos vamos edificando, llegan ladrillos nuevos, pero la iglesia tiene que tener crecimiento porque donde hay vida hay crecimiento. Y es el lugar donde mora el Señor. Cuando ponemos todos estos versículos juntos, nos tenemos que poner en los zapatos de los primeros receptores. Tenemos que ponernos en los zapatos, ¿verdad?, de aquellos que estaban escuchando. La iglesia de Éfeso, una iglesia rodeada de una sociedad mundana y pagana, adorando falsos ídolos con el culto a Diana. Una sociedad que estaba en contra de lo que Dios proclamaba, llena de inmoralidad. Entonces esa iglesia ahí, Pablo les dice, miren, hay luchas de afuera con ustedes, pero también hay lucha entre ustedes. Porque unos son judíos y los otros son gentiles. Porque nosotros somos circuncidados y ellos no. Porque nosotros hacemos y ellos no. No. Pablo les dice, Cristo rompió la barrera divisoria. Ahora de los dos hizo uno. Fue el sacrificio de Cristo que los hizo un solo cuerpo. Y parte de ser ese solo cuerpo, y es lo que termina, es que ahora pertenecen a una nueva familia y son ciudadanos. ¿Quiere llevarse algo de esta tarde? Ojalá se lleve más que solamente esto. Pero la iglesia es un lugar donde la palabra unidad ni tendría que mencionarse. Cuando uno habla, ha estado así, yo he estado me ha tocado estar en iglesias, ¿verdad?, donde el pastor principal dice, bueno, hermano, vamos a tener un tiempo de oración, oremos por la unidad de la iglesia. ¿Qué habrá pasado? Cuando pedimos oración por la unidad es que algo pasó. Pero no tenemos que preocuparnos por la unidad de la iglesia en el sentido de que la unidad ya está. La unidad ya la generó Cristo. Ya somos parte de una familia, ya fue derribado la barrera intermedia, ya de los dos hizo uno, ya somos una nueva familia, ya no somos advenedizos, ya somos ciudadanos, ya todo pasó, ya somos uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que luchar por mantener la unidad. ¿Cómo se lucha por mantener la unidad? Con este eslogan, anótelo por ahí, yo segundo, mi hermano primero. Otra vez arroz. No importa, comeré arroz. Pero la semana que viene nadie va a traer arroz y a mí que me gusta el arroz, yo estoy criticando el arroz. Pero ¿entienden la idea? ¿Entienden la idea? La idea es que para ayudar a la unidad yo no tengo que ser piedra de tropiezo. Para ayudar a la unidad tengo que ver cuál es la necesidad de mi hermano y ponerla antes que la mía. Hermano, hay cosas que no le van a gustar en la iglesia. Hay cosas que su pastor va a decir que no les va a gustar, que Renzo va a decir, que Marcelo siempre dice cosas que a nadie le gusta, pero no. ¿Verdad? Pero eso que no tiene nada que ver. Porque yo tengo que anhelar y tengo que procurar y tengo que luchar la unidad. Y yo les voy a contar algo de mis épocas de futbolista, hace muchísimos kilos atrás. En el mejor equipo que yo jugué, no teníamos ningún Jorge Herrera, sí, no teníamos ninguno bueno. En el mejor equipo que yo jugué, éramos todos, dijera en mi país, picapedreros. En el año 1998, en Progreso. Éramos todos malos, no teníamos ningún 98, no era ninguno excelente, no había ninguna figura. Pero ¿sabe qué? Éramos malitos pero comprometidos. ¿Y sabe lo que marcaba la diferencia? Es que si uno tenía que correr 5 metros más para ayudar a su compañero, corría 7. Y que si había uno cansado, lo sacábamos y lo poníamos en el lugar para que otro tuviera que correr. Y que el que estaba cansado y quedaban 20 minutos de partido, solamente se arrimaba y le decía al técnico, cambio, no puedo más. Eso es el compañero. Eso es ver por las necesidades de los demás. Yo sé que es un ejemplo futbolístico dentro de la iglesia, pero tienen que recordar que su pastor jugó fútbol por bastantes años. Pero así tiene que ser la iglesia. Quiero mantener la unidad, quiero que la iglesia crezca, quiero disfrutar de todo lo que Dios me ha dado. Tengo que ponerme en segundo lugar. Tengo que pensar que ya no soy lo más importante. Tengo que pensar que incluso aunque tenga razón, las cosas de repente no se van a hacer como a mí me parece que se hagan. Porque al final, si hay algo en lo que podemos descansar, y es la verdad que está guardada en este pasaje, es que la piedra del ángulo es Jesucristo. Que el que da el crecimiento es Él. Y qué lindo que es en Él.
Imagínense si dependiera de nosotros hacer crecer la iglesia. Imagínense si dependiera de nosotros tener que convertir a las personas. Depende en Él. Yo creo que Pablo nos quiere animar con esta exhortación a la gente de Éfeso a que recordemos eso, a que recordemos que somos una familia, que juntos vamos a pasar la eternidad, que tenemos que crecer porque estamos en un organismo vivo, que soy un ladrillo necesario y que así como yo necesito, también necesitan de mí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, gracias por este texto que nos habla del motivo de la unidad, de lo que se logra con esta unidad. Te damos gracias, Señor, porque ahora pertenecemos a una familia que antes no teníamos, a un reino al cual antes no teníamos acceso, a un propósito al cual antes no lo teníamos. Yo te doy gracias por esta, Señor, tu iglesia. Te pedimos que estas verdades, Señor, nos ayuden a poder edificar aún más tu cuerpo. Oramos que podamos, Señor, en el día de mañana mirar atrás y decir con confianza, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Poder decir con tranquilidad, Señor, sí te hemos visto a ti, el perito arquitecto, construir tu iglesia. Y te pedimos desde ya, Señor, que si hay algo en nuestra vida, en mi vida, Señor, que se esté interponiendo para que esta iglesia pueda crecer como un templo santo al Señor, que tú lo remuevas, Señor. Que tú nos ayudes a que podamos juntos tirar este barco para el mismo lugar. Te damos muchas gracias de nuevo por este tiempo y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.